Bueno, amada familia, vamos a la Escritura y vamos a continuar en esta mañana hablando sobre el varón perfecto, el varón conforme a Cristo Jesús. Una de las cosas maravillosas, hermanos, es que todos nosotros tenemos un solo objetivo y es parecernos a Cristo en todas las cosas. No hay otro plan en el plan de Dios aparte de ese. La única manera de darle la gloria a Dios es siendo como aquel que le dio la gloria a Él, como Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara, que el único varón perfecto es Cristo Jesús. El único digno de ser invitado es Cristo Jesús. Lo único que realmente nosotros tenemos que entender es eso. Y vamos al libro de Efesios un momentico. En el capítulo 4, hablando del propósito de Dios para con nosotros, la Biblia es clara en esto, que Dios nos trajo al seno de la iglesia para parecernos a Él. Y el varón tiene que parecerse a Cristo para ayudar a su esposa a que ella se parezca a Cristo y para que juntos ayudemos a los hijos a parecerse a Cristo. Ese es un proceso. El que quiera conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. El que quiera conocer al Hijo tiene que ser por el Espíritu Santo. Y el que quiera conocer al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre tiene que ser por la palabra de Dios. O sea, los procesos nunca se alteran. Nunca se alteran. Por eso tenemos que respetar el orden de Dios para hacer la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 4, en el versículo 12, antes de empezar a hablar hoy del varón como el marido en el hogar cristiano, quiero que vayamos allí a Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. La Biblia dice que Él levantó liderazgo. Aunque el texto está hablando del liderazgo de la iglesia, también lo vamos a aplicar al liderazgo de la casa, que es el varón. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y podríamos incluir aquí, sin alterar la interpretación de la Biblia, de colocar al varón como esposo y al varón como padre. ¿A fin de qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos, sin excepción todos, lleguemos, primero, a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese realmente debe ser el objetivo suyo y el objetivo mío en todo. ¿Cuál es el propósito de pastorear a la esposa? Ese, que se parezca a Cristo. Ese es el propósito de pastorear a los hijos y ese es el propósito por el cual Dios coloca liderazgo en la iglesia, para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lleguemos a ser personas maduras. Dice el texto, perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la Biblia lo dice, que todo ese proceso Dios lo hace por el Espíritu a través de la Biblia. Por eso 2 Timoteo es clara, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñarnos, para mostrarnos lo que está mal, para corregir lo que está mal y para mostrarnos el camino que debemos seguir. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la madurez. Hasta que todos lleguemos a estar preparados para toda buena obra. Lo que usted no sabe hacer evidencia que le falta madurez. En aquello que nosotros fallamos es una evidencia sencilla que nos falta seguir creciendo, porque la Biblia dice muy clarito, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Y Timoteo dice que toda la palabra de Dios nos la da con utilidad para que lleguemos realmente a la madurez y estemos preparados para toda buena obra. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra boca es no puedo. Y no poder no es opcional en el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente dice no puedo, está diciendo no quiero o no me gusta. El que no sabe dice yo aprendo. El que no puede dice enséñame. Pero para el que no quiere, ¿qué opciones hay? Por eso es maravilloso entender este principio y quería compartir esto antes de entrar a esta responsabilidad. Vamos a Colosenses capítulo 3.
el versículo 19. Allí está el decálogo para el hogar. En Colosenses capítulo 3 está el decálogo para el hogar. Un pequeño texto de la Biblia donde el Señor coloca en orden las responsabilidades familiares. Y en el versículo 19 de Colosenses 3 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hoy, si Dios lo permite, en el encuentro de parejas que vamos a tener esta tarde un ratico, si el Señor lo permite, voy a hablar sobre comprometidos hasta el fin. En ese principio de comprometidos hasta el fin. Pero es interesante que solamente puede haber compromiso hasta el fin en dos personas que se amen. En dos personas que se amen. Y vemos un ejemplo maravilloso en la Biblia, es el ejemplo de David y Jonatán. Dos varones que se amaron con amor de Dios. Y a pesar de que Jonatán era el heredero al trono, desistió del trono para que David gobernara, porque era el elegido de Dios. Y aún después de muerto, David llora la muerte de Jonatán, porque era su amigo, a quien él amaba. Ahora nosotros, como parejas, Dios nos ha dado el amor de Dios para que nos amemos. El amor erótico es temporal. El amor erótico es temporal. El amor de familia es temporal. El amor de amigos es temporal. El amor de Dios es eterno. Por eso, hermanos, cuando nosotros dejamos que todas las demás manifestaciones del amor que Dios nos ha dado como seres humanos se imponga sobre el amor de Dios, todo eso es pasajero. Pero cuando el amor de Dios se pone por encima, todos los demás funcionan verdaderamente. Cuando el amor de Dios no está funcionando, todos los restos, manifestaciones del amor son falsos. El amor filial, el amor fraternal, el amor erótico, todo eso es falso. Pero cuando el amor de Dios está por encima de todo, entonces podemos responder. Por eso la responsabilidad principal del varón con su esposa es ser el amante de ella. Yo le pregunto a algunas de ustedes, mujeres, ¿tienes amante? ¿Por qué algunas mujeres buscan amante fuera de su marido? Porque su marido no las ama. Así es sencillo. ¿Por qué algunos hombres? No estoy justificando eso, hermano. Estamos mirando la triste realidad que vive el ser humano. ¿Por qué algunos hombres buscan amantes? Porque no ven el amor de su esposa. Ahora, Israel se fue tras muchos amantes, ¿cierto? Teniendo un amor verdadero. ¿Por qué? Porque también puede suceder. Puede suceder que una mujer, teniendo un marido que la ame, sea rebelde y se vaya con otro. O viceversa. Un hombre teniendo una mujer que lo ame, se vaya con otra. Como le sucedió a Israel. Tenía un esposo que la amaba y se fue tras cualquier amante que le ofreció cualquier cosa para su propio sufrimiento. Ahora Colosenses dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos, nosotros podemos pensar mucho sobre este tema, sobre cómo amar a la esposa, y no hay opciones, hermanos, solo hay una. Efesios es muy claro: ámenla. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Volvamos otra vez a Efesios 5:25 y solamente voy a hacer un panorama general, porque hemos hablado mucho sobre esta parte, pero como dice el apóstol Pedro, para nosotros no creo que sea molesto repetir las mismas cosas. En Efesios 5:25, el texto que es conocido por todos y muy mencionado en medio de todos esos temas, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo primero que quiero tocar en esta mañana, en esta parte, es que el amor de un varón debe estar orientado siempre a favor de la esposa. Siempre a favor de la esposa. Ahora, uno cuando ve la realidad de los hogares, uno ve que aparentemente eso llega a funcionar ya como en la vejez. Cuando al varón le falta viejita y cuando a la viejita le falta el marido, y si se muere el uno, el otro también quiere
morirse. En cambio, el recién casado se murió, bueno, sí, gracias al Señor. Dormimos y a veces como que no nos hace falta el otro. Nos ocupamos y como que nos olvidamos. Pero llega un momento, yo he visto mucho en esas muchas parejas, no en todas, que se necesita. No, hay viejitos que no pueden comer si no está el otro. ¿O no es así? En cambio, algunos de nosotros comemos, no importa quién esté o si no está. No duermen si no está el otro. No se abrigan si no está el otro. Está haciendo falta siempre el otro. Ahora, es interesante cómo Dios unifica a Cristo con la iglesia. Hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo para que Cristo no pueda existir sin la iglesia. Y hace de Cristo la cabeza de la iglesia para que la iglesia no pueda existir sin Cristo. Y la pregunta es, nosotros casados, ¿cuánta falta nos hace el cónyuge? ¿Cuánta falta nos hace el cónyuge? Ahora la segunda pregunta, ¿y para qué? Porque la mayoría diría, ay, si mi marido se muere, ¿quién me trae al mercado? Bastante falta le hace. Y si mi marido se muere, ¿quién paga el arriendo? Y si mi marido se muere, me toca ponerme a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿para qué le sirve el marido? Y si la mujer se muere, ¿qué dice el varón? Me tocó buscarme otra. ¿Y eso por qué? ¿Y quién me lava? ¿Quién me plancha? ¿Quién me cocina? ¿O no es así? La pregunta es, ¿para qué nos hace falta? Ahora es interesante que cuando hablamos del amor verdadero, el amor verdadero no está pensando en el beneficio mío, sino en el beneficio de la otra persona. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué? ¿Cuál fue el interés de él? Salvar a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para tener quien lo alabe, quien lo glorifique, quien lo exalte? No. Dice, para que ella esté con él por los siglos de los siglos. Para que ella esté con él por los siglos de los siglos. Y ser él el esposo, el Señor, el amante, el proveedor de ella, aunque ella no lo quiera, por los siglos de los siglos. Por eso es maravilloso, hermanos, el amor verdadero de un varón hacia la mujer es un amor que nace de la voluntad y no de los sentimientos. Por eso Efesios 5:25 es muy claro, maridos, decidan hacerle el bien a sus esposas como Cristo decidió hacerle bien a su iglesia. Y podríamos preguntar, algunos podrían preguntar hoy como preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿7 veces? Y uno podría preguntar como marido, Señor, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo que hacer eso? ¿Nunca se ha hecho la pregunta a usted? Señor, ¿hasta cuándo? Y la pregunta, ¿hasta dónde debe uno hacer el bien a la otra persona? ¿Hasta dónde? Jesús da la respuesta, hasta la muerte, si es necesario. Porque si uno no está dispuesto a morir por el otro, no lo haga. No lo haga. Cuando nosotros como pareja estamos enojados, ¿qué es más fácil? ¿Irse a acostar al lado del otro, abrazarlo y decirle perdóname? ¿O irse a acostar y voltearse para el rincón? ¿Qué es más fácil? ¿A cuántos de ustedes les queda fácil ya pedir perdón? ¿Y a cuántos de ustedes les queda todavía difícil decir perdóname? Eso sencillamente da evidencia de qué me controla a mí y de qué busco yo. Cuando yo busco el beneficio mío me queda muy difícil doblegar mi orgullo. Pero cuando busco el beneficio del otro, el orgullo se doblega fácilmente. Por eso el amor verdadero de un varón hacia su esposa es un amor que no nace de los sentimientos ni de las circunstancias, sino que nace de la voluntad sujeta a Dios. En otras palabras, es un amor que viene de parte de Dios a favor de ella, a través de mí, que es distinto.
Y ese amor no depende de lo que ella es. Qué bonita, qué fea, qué rubia, qué blanca, que tiene o no tiene. No depende de lo que ella es. Tampoco depende de lo que ella hace. Porque muchos apreciamos a la esposa por lo que ella hace. No, si supiera cómo me ayuda esa mujer. De hecho, Dios la hizo ayudidora. Y para eso Dios la formó así, para hacer ayuda. Pero si yo la amo porque me ayuda, ¿ese amor es verdadero? Si yo la amo por lo que ella es, o por de qué familia viene, o de lo que ella parece ser. Porque también podemos amar a una persona por lo que ella parece ser. La verdad, hermanos, ninguna de esas cosas tiene que ver con el amor verdadero, con el amor de Dios. Imagínense a Dios amándonos a nosotros por lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos? Nos amó a pesar de lo que éramos. Imagínense amándonos Dios por lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos bien nosotros? Nada. Y cuando la gente se presentaba delante de Él, mostrando apariencia, dice la Biblia que Jesús no se confiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso el amor de Él fue real. Y entre más estudio este tema y entre más miro este tema, más me convenzo que nosotros menos amamos como Dios amó. Pero a la vez, cada día el Señor nos reta a renunciar más a nosotros y amar a los demás como son para poderlos ayudar a que cambien. Uno no puede cambiar a otro si no lo ama. O más bien, uno no puede ser instrumento de cambio a otro si uno no lo ama primero. Porque para poder ayudar a otro hay que aceptarlo como es, hay que recibirlo como es para poder acercarnos a Él y poderle ayudar. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos estos principios y muchas de esas cosas están por encima de nosotros. Por encima de nosotros. El amor verdadero, hermanos, mirando Efesios capítulo 5, versículo 25 y Colosenses 3:19, el amor verdadero no es amarla solamente como esposa, sino amarla como hermana en la fe y como una persona que tiene necesidad. Alguna vez les comenté, nosotros no tenemos opciones para dejar de amar. El varón tiene que amar a la mujer, primero, porque es hija de Dios. O sea, tiene que amarla como hermana. Segundo, tiene que amarla como el regalo y la benevolencia que Dios le dio, o sea, como su esposa. Y si no es capaz de amarla como hermana, como esposa, porque es bien difícil, pues tiene que amarla como enemiga. ¿Qué otra opción tiene? ¿Qué otra opción tenemos? No hay más. O sea, no tenemos manera de echarte para atrás. Jesús no tenía opciones, de parte de Dios no tenía opciones. ¿Mueres o mueres por ella? No hay más opciones. Y lo bueno es tomar decisiones de decir uno, ¿moriría por mi esposa para que ella viva? ¿Cuántos de ustedes varones morirían por su esposa para que ella viva? La mayoría decimos, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Porque a veces nosotros podríamos hacernos matar por la esposa en un momento de rabia, pero en un momento de cordura, de quietud de corazón, ¿daríamos la vida por ella? Le hago la pregunta a las mujeres. Mujeres, ¿usted cree que su marido moriría por usted? Porque nosotros los hombres diríamos, sí, claro. ¿Cómo no? Pero ustedes mujeres que más o menos conocen allá a su marido, ¿daría su marido la vida por usted en un sano juicio, en voluntad propia? Digamos que el corazón suyo empezó a fallar y solo tiene una opción, hacer un trasplante de corazón, y el único compatible con el corazón suyo es su marido. ¿Su marido daría el corazón de él para que usted viva y él muera? Jesús entregó todo, incluyendo su corazón, y aún su corazón fue herido para que toda su vida saliese a favor de su iglesia. En Lucas 10, vamos allí un momentico. En el libro de Lucas capítulo 10, el versículo 27 de Lucas capítulo 10 muestra varias maneras como Dios quiere que expresemos el amor, o más bien, Dios quiere que entendamos que el amor se puede expresar con todas las partes de nuestro cuerpo. Lucas capítulo 10, el versículo 27 de Lucas 10.
A Jesús se le hace una pregunta y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo de la misma manera, como a ti mismo. O sea, como Dios nos ha amado a nosotros. Vamos a pensar un momentico en este texto, hermanos, en cuanto a cómo amamos a la esposa, y es necesario que entendamos esto. Cuando hablamos de amar a Dios con todo el corazón, incluye que tenemos que amarlo con todo eso que está ahí. Al amar a Dios con todo el corazón y amar a una persona con todo el corazón, la amamos con el alma, la amamos con la fuerza, la amamos con la mente, la amamos con todo el ser. ¿Qué incluye esto? Es que si yo amo a una persona, mi alma solo vivirá para ella. Mi mente solo pensará en ella. Mis emociones solo serán para ella. Pero si vamos a la realidad, eso no es real, ¿sí? ¿Nuestra alma solo vive para Dios? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Su alma solo vive para Dios? ¿Su mente y mi mente están ocupadas siempre en las cosas de Dios? ¿Nuestros sentimientos son para el Señor? Y nuestra fuerza, o sea, toda nuestra fortaleza está a favor de Él. Es el mismo principio aquí para amar a la esposa. Amarás a tu esposa de la misma manera como Dios te amó a ti. Por eso dice la Biblia: de la misma manera que el Padre me ha amado, ámense ustedes los unos a los otros. Por eso, hermanos, cuando uno hace un análisis de esto, uno tiene que pensar seriamente en el amor de Dios. Vamos a 1 Corintios, por favor. Un texto que ustedes conocen. Capítulo 13, que habla sobre las cualidades del amor y en un orden que realmente es maravilloso y es necesario respetar ese orden. Versículo 4 de 1 Corintios 13. La Biblia es clara en este principio. El que ama, ¿qué hace por su esposa o por el otro? Sufre. El que ama, ¿cómo es con el otro? El que ama, ¿qué clase de sentimientos tiene hacia el otro? Sin envidia. El que ama, ¿cuánto se alaba frente al otro? No. Alaba al otro, pero no se alaba. No se envanece. O sea, no se pone sobre el otro. Es que usted, yo trabajé, usted no trabaja. Yo estudié, usted no estudió. Yo proveo, usted no provee. Estos días hablando con una pareja, es triste como el varón decía: pero es que estoy cansado, yo solo no puedo. Si ella no trabaja, esto no va a funcionar. Si ella no va a trabajar, mejor acabemos con esto. Yo le decía: ¿y qué conseguiste? ¿Una socia o una esposa? Es maravilloso, hermanos, que el trabajo del varón es a favor de la esposa al 100%, y el trabajo de la esposa es para ayudar al esposo, para que en él y en su hogar se cumpla la voluntad de Dios. El varón que tiene que poner a su esposa a trabajar, o que cree que necesita a su esposa, que su esposa trabaje para poder sostener el hogar, ese varón no califica como varón y no ha conocido a Jesús como debe conocerlo. Porque que el padre no le buscó una socia al hijo, le buscó una esposa. ¿Y cuál es la responsabilidad del varón con la esposa? Sustentarla al 100%, cuidarla al 100% y brindarle protección al 100%. He charlado estos días con muchas parejas que lamentablemente tienen una división terrible en los hogares. ¿Por qué? Porque el varón le dice: yo pago el arriendo y usted paga los servicios. Yo le pago el colegio a los pelados, usted esto o aquello.
Pregunta, ¿eso es amor de un marido por la mujer? No, hermanos. Eso se llama sociedad no conyugal. Eso se llama sociedad comercial. Y lamentablemente los hogares que viven así tienen problemas serios. Porque uno encuentra este comedor, yo lo compré, esta cama es mía, yo la pagué. Ese carro lo estoy pagando yo, pero mi marido lo maneja. O viceversa. ¿Qué clase de familias son esos? ¿Qué clase de varón hay ahí? No un varón conforme a Cristo Jesús, no lo hay. Sino un varón conforme al sistema de este perverso mundo. Por eso es necesario entender estos principios. Es interesante todo el corazón, toda el alma, todos los pensamientos, todos los sentimientos y todas las fuerzas a favor del otro. A favor del otro. Por eso es maravilloso. Jesús vino a la tierra sabiendo que el ser humano no le podía dar nada. Por eso lo dejó todo para dárselo al ser humano, todo. Y la Biblia dice que Cristo se hizo ¿qué? Pobre para enriquecer a la iglesia. Hoy en día la mayoría de hogares es al contrario. Se casan pobres y terminan ricos porque le quitan al otro todo lo que el otro tiene. ¿O no es así? Se casan para quitarle al otro lo que el otro tiene o para vivir de lo que el otro tiene, mas no para sostener y cuidar al otro. Jesús se hizo pobre, dice la Biblia, para enriquecer a su iglesia, y su iglesia es rica porque Él se empobreció a favor nuestro. Los discípulos tenían casa, tenían muchas cosas. Cristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿De quién creen que eran las barcas donde Jesús andaba? Del pueblo, de sus discípulos. ¿Qué tenía Él? Nada. Jesús no cargaba ni bolsa, la cargaba Judas. Andaba con lo que tenía puesto encima para poder cuidar a su iglesia. Ustedes nunca ven a Jesús preocupándose de la comida de Él, ¿o sí? ¿Cuál es la pregunta natural de un hombre cuando llega a la casa? Amor, ¿ya comiste? Esa es la pregunta normal de un varón. ¿Cuál es la pregunta normal de un varón? ¿Qué de comida? ¿En quién está pensando? En Él. Cuando un varón se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que desea? ¿Levantarse a hacer el desayuno a la mujer? ¿O levantar a la mujer para que haga el desayuno a él? ¿Cuál es realmente el principio bíblico? Estamos completamente distorsionados. Esto no quiere decir que la mujer se quede durmiendo y no le haga el marido. No, una mujer que ama, ella dispone para levantarse a hacerle la comida al varón. Pero el varón que se despierta para mandar a su mujer a que le haga el desayuno está fregado. No conoce a Cristo. Por eso aquí hay una lucha. ¿Quién se despierta primero? ¿Quién se despierta primero? Qué bonito es aprender de Cristo. Él lo hizo todo a favor de la iglesia. Por eso, hermanos, es interesante pensar en ese principio. El amor se expresa por medio de todo lo que Dios nos dio. Por eso Dios nos manda a amarlo a Él con todo el ser, y nosotros tenemos que amar a los demás con todo nuestro ser. Ahora, vamos a 1 Pedro 3:7, que es un texto también que ustedes conocen, y lo unimos a Santiago 3:17. 1 Pedro, que es primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde dice: vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente. ¿Cómo se vive sabiamente con una mujer? Dice el texto, ¿cómo? Dándole honor, o sea, poniéndola en la posición que Dios le dio. No en la posición que usted quiere. Algunos no tienen una esposa, sino una sirvienta. Algunos no tienen una esposa, sino una esclava. Algunos no tienen una esposa, sino una reproductora. Y podemos hablar de muchas otras cosas que podríamos mencionar en este sistema perverso que tenemos. Pero dice: vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente. ¿Cómo? Dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Por eso Colosenses dice: no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí hemos hecho llorar alguna vez a la mujer? Pero no de alegría, no con un ramo de flores, no con una cena, ¿no? Sino con nuestra manera de tratarla, nuestra manera de mandarla, nuestra manera de prohibirle, nuestra manera de cohibirle.
Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y otra manera de tratarla sabiamente es dando honor a ella como una persona que tiene la misma posición delante de Dios que yo. No la misma responsabilidad, que es distinto. Porque el manejo de la autoridad no es posición, es responsabilidad. Pero en este caso, como a coheredera de la gracia es posición. Tienen la misma posición delante de Dios. ¿Cuál? La de hijas. Igual que nosotros la de hijos. Lo mismo que Dios le otorgó a la mujer, se lo otorgó al varón. Lo mismo que otorgó al varón, se lo otorgó a la mujer. Lo único que Dios cambió fue algunas responsabilidades. Las responsabilidades son distintas, tanto para el varón como para la mujer. Coherer de la gracia de la vida. Y todo esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a Santiago un momentico, capítulo 3. En Santiago capítulo 3, versículo 17, por favor. Santiago capítulo 3. En el versículo 17 la palabra del Señor dice de esta manera: la sabiduría que viene de arriba, de Dios, de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, después amable, después así se debe amar la esposa, con esa sabiduría. Por eso dice, vivid sabiamente con ella. O sea, para vivir sabiamente con una mujer se necesita la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es pura. O sea, no hay dobleces para con ella. Se es pacífico, no pendenciero para con ella. Se es amable, no ordinario para con ella. Se es benigno, no malo para con ella. Se es misericordioso, no juez para con ella. Y todo esto produce buenos frutos. Y cuando hay todo esto, dice, no hay incertidumbre, ni tampoco hipocresía. Hermano, cuando no hay amor verdadero, hay celos. Cuando no hay amor verdadero, hay desconfianza. Cuando no hay amor verdadero, hay conflicto. Por eso Pablo le escribe, o el Espíritu Santo de Pablo le escribe a los Corintios: no sois carnales, andáis como hombres. ¿Por qué? Porque entre vosotros todavía hay guerras, conflictos, divisiones. Y el uno dice así, el otro dice así. ¿Por qué? Porque cada uno está buscando su propio beneficio, como los niños chiquitos. Por eso es importante entender estos principios, hermanos, de cómo amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, la única manera de aprender a amar a una esposa es estudiar en la Escritura cómo Cristo nos amó a nosotros. Y no hacer las cosas de ninguna otra manera. Ahora, quiero decirles muy claro, hermano, que esto no es fácil para el hombre, pero sí lo es para Cristo. Por eso no se trata solo de la decisión suya, se trata de la fe suya también en Cristo Jesús. Porque Cristo lo puede hacer a través mío. Yo no lo puedo hacer. El conocimiento es una cosa, la fe es otra cosa. La mayoría de los que estamos aquí podemos decir que esto lo sabemos de memoria, ¿no es así? Pero la pregunta es cuánto lo practicamos. Ahí es donde está la diferencia entre el conocimiento y la fe. La fe necesita el conocimiento, pero el conocimiento no es fe. La fe es la práctica del conocimiento. Por eso es necesario que entendamos sus principios para vivir conforme a la palabra de Dios y amar a nuestras esposas según la voluntad de Dios y no según nuestro propio corazón. El amor se expresa por medio de la inteligencia al amar a la esposa de manera como Cristo la amó. El amor del varón hacia la mujer es con el espíritu de nuestro, con esa disposición nuestra a favor de ella, todo el tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces Cristo está enojado con la iglesia? ¿Cuántas veces? No. Dice la Biblia que Él está airado con el mundo, pero no con su iglesia. Él corrige a su iglesia con amor, con alegría. Él disciplina a su iglesia con alegría, pero no con enojo. A pesar de que el pecado hace enojar al Señor, Él no responde con enojo a nosotros, Él nos responde con misericordia. Por eso la Biblia dice que Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme a la multitud de sus misericordias. ¿Tenemos permiso para enojarnos con la esposa? ¿Sí o no?
Sí tenemos permiso para enojarnos con ella, pero no para responderle con enojo. Porque el enojo, digamos la ira, es una reacción natural a las cosas mal hechas. ¿Y cuántos de ustedes se han enojado porque la esposa hace algo malo? O la mujer se enoja porque el marido hace algo malo. O nosotros nos enojamos porque los hijos hacen algo malo. O los hijos se enojan porque uno hace algo malo. ¿Cuántos? Todos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos hemos respondido con amor? El Señor se airó, pero su respuesta no fue con ira. A su pueblo no fue con ira. La disciplina de Él siempre viene de su gracia. Y a pesar de que muchas de las disciplinas son terribles, nunca vienen con el propósito de dañar, sino con el propósito de bendecir. Es lo mismo que nosotros debemos aprender a hacer con nuestra esposa y también con nuestros hijos. Entonces, tenemos el modelo del amor, y el modelo del amor es Cristo, el amor de Cristo por la iglesia. Él la amó, aunque ella no lo amara. Y es muy común decir hoy en día, he escuchado muchos decir, bueno, pero ella no me ama, ¿qué hago? Sígala amando. La persona puede cambiar, o Dios la puede cambiar con el amor de alguien. Sin amor, las personas no pueden cambiar. Ya leo la palabra. Es necesario que entendamos por qué su vida y mi vida ha cambiado. Porque Cristo no ha dejado de amarnos. Él no ha dejado de amarnos. Él decidió amarlo a usted y a mí hasta el fin. Y cuando decidió amarme a mí hasta el fin, decidió amarme a pesar de mí, de lo que yo hiciera. Y dijo, te amaré por siempre. Y fue una decisión, por eso dice la Biblia, haya en vosotros esta decisión que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, hermano, todo esto tiene que ser real en la vida de nosotros así. Lo que usted no decida para siempre, lo hace a ratos. ¿Cuántos de ustedes han decidido leer la Biblia hasta que se mueran? ¿Cuántos de ustedes han decidido depender de Dios hasta que se mueran? ¿Cuántos han decidido congregarse hasta que se mueran? ¿Cuántos han decidido ofrendar hasta que se mueran? ¿Cuántos han decidido amar hasta que se mueran? ¿Cuántos han decidido todo hasta que se mueran? ¿Hasta cuándo nos toca hacerlo? A menos en este cuerpo hasta que nos muramos. Y después de la resurrección va a ser más fácil, lo toca por los siglos de los siglos. Pero decirle al Señor, Señor, hasta que vengas por mí, lo haré. Todo lo que usted ha aprendido, todo lo que yo he aprendido, debemos hacerlo hasta que la muerte nos separe. El mismo principio que les he enseñado, o la Biblia nos muestra, el trabajar. ¿Hasta cuándo debemos trabajar? La mayoría de colombianos, hasta que nos pensionemos. Sí, ¿cómo no? Y es triste, hermano, ver en la iglesia del Señor, y no solamente hablando de aquí, sino en todo lugar, toda mujer o hombre que se pensiona, deja de trabajar. Cuando están en el mundo, trabajan como animalitos, hermano. Y perdone que diga esa palabra. De sol a sol. Se pensionan y ya no sirven para nada. Y al que menos le sirven es a Dios. Lo mismo, hermano, en todas las cosas. El amor de Cristo por la iglesia es el modelo para nosotros. La amó cuando ella no lo amaba. E hizo sacrificio por ella cuando la iglesia tampoco lo buscaba. Uno es muy común. Bueno, si no quiere, pues se fregó. Así no es muy común. Yo la iba a sacar, pero como usted no quiere, mejor. Pero le insistimos que venga. No, amor, no, es mi decisión, qué pena. Vámonos. Yo le iba a ayudar a la otra, pero como usted está medio berraquita, la vela usted. Yo iba a tender la cama, pero como usted... Tiéndala usted. Así es, tiéndala usted. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Imagínese Cristo haciendo eso por nosotros. No, yo iba a morir por ti, pero como usted no quiere, como usted no me sigue. ¿Usted cree que uno como pastor no le da ganas de vez en cuando a algunos de no decirle nada, no visitarlos, no pastorearlos? Y me pongo a pensar lo mismo. ¿Qué tal que Cristo hiciera conmigo lo mismo? ¿Dónde andaríamos nosotros? Y nosotros tratamos de desistir por la conducta del otro. Gracias a la mala conducta del otro es que necesita la ayuda mía. Si el otro no necesita nada, entonces que me ayude, porque yo sí necesito. Pero la verdad es que el otro necesita ayuda, por eso necesita quien lo ame. Y el segundo ejemplo que la Biblia da del modelo del amor hacia la esposa es como cada uno ama a su cuerpo.
El problema es que cada día el ser humano se ama menos, porque cada día está más separado de Dios. Yo me he hecho la pregunta, ¿cómo puedo amar a otros como yo me amo a mí mismo? Si ni siquiera yo me amo a mí mismo. Al fin y al cabo, el único referente que me queda es Cristo. Amémonos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Ese realmente es el referente. Por eso el marido debe ser el amante de su esposa y debe cuidar a su esposa a pesar de. Ahora, nosotros vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Israel del norte. Recuerde que está Israel del norte y está Judá. Israel del norte fue desechada por Dios. ¿Por qué? Porque aunque fue amada, ella jamás se dejó amar. ¿Y qué hizo el esposo? La entregó, la destituyó y le dio carta de repudio. Y jamás la volvió a recoger. Pero dice la Biblia que Dios entonces tomó a la menor, a la hermana menor, que fue Judá. Y la sinvergüenza de Judá no aprendió tampoco de lo que Dios le hizo a la mayor. Y me encanta ese texto de la Biblia. ¿Por qué Dios amó a Judá de manera distinta a lo que amó a Israel? Dice por una sola razón. Porque había amado a sus padres y les había jurado a sus padres amor eterno. ¿Por qué cree que Dios es fiel contigo y conmigo y no con el impío? Porque amó a su hijo. No por amor a nosotros, sino por amor a su hijo. Judá fue cuidado por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Judá fue cuidado por el pacto que Dios hizo con David. Y si no, Judá también hubiese sido destituido. ¿A dónde quiero ir con esta parte final? Es, hermano, hermana, no seamos rebeldes. Porque Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere la separación de ninguno. Pero si alguno es rebelde, Dios puede traer juicio. Dios puede traer juicio. Y entregar al uno y al otro a su pecado. Porque ¿qué quiere el que se divorcia? ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando realmente? Cometer adulterio. ¿O no es así? Porque solo no se va a quedar. Solo no se va a quedar. El que quiere divorciarse está buscando otra pareja. Está buscando otra acción. Eso le pasó a Israel. Dejó al Señor, quiso divorciarse de Dios por irse tras cualquiera de sus dioses. Y por eso se prostituyó y fue entregada a juicio. Por eso, hermanos, qué bueno es amarnos, pero no abusemos. Porque el hecho de que uno esté obligado a amar a su esposa, digamos, dentro de ese marco, que no es obligación, es un privilegio. Pero digamos, dentro de ese marco no indica que la mujer pueda hacer lo que le da gana. Y el hecho de que la mujer esté obligada a respetar al varón, tampoco puede ser que el varón debe hacer lo que le dé la gana. Y el hecho de que los hijos estén bajo la autoridad de los padres, no indica que los padres puedan hacer lo que les da gana. Y el hecho de que uno tenga que respetar también a sus hijos, no indica que los hijos pueden hacer lo que ellos quieran. Por eso la Biblia dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne. Concluyo. La tarea principal del varón con su esposa es amarla, como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, ¿amamos como Cristo amó a la iglesia? Esa es la meta de Dios. Para poder amar como Cristo amó a la iglesia, amar a la esposa, se necesita crecer en el conocimiento de Dios y depender de Cristo. Porque no es tarea para nosotros, es tarea para Cristo. Sigue siendo la tarea de Él. Y la única manera de honrar a Dios es haciéndolo de la manera que Dios lo hizo.